Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Encabezó Raúl desfile por el 1 de mayo en La Habana. Millones de cubanos marcharon en todo el país por un socialismo próspero y sostenible y en homenaje al comandante Hugo Chávez. Marchas, protestas y reclamos laborales marcaron el Día de los Trabajadores en el mundo. Afirma canciller cubano que su país sigue comprometido en la decisión irrevocable de avanzar en su desarrollo socialista. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidió el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en la capitalina Plaza de la Revolución José Martí. Una vez más, la patria contempló orgullosa a sus hijos que se dieron cita en esta histórica Plaza de la Revolución para reafirmar el compromiso de marchar unidos por un socialismo próspero y sostenible. El homenaje a Martí en el aniversario 160 de su natalicio y la solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela presidieron la jornada. En el Día Internacional de los Trabajadores rendimos especial homenaje al comandante Hugo Chávez Frías y expresamos el más profundo cariño y admiración a ese gigante que entró en la historia como prócer de América, a su extraordinaria obra y a su querido pueblo, al que dedicó hasta el último instante de su fecunda vida. El bloque de los trabajadores de las ciencias, encabezado por el Centro de Inmunología Molecular, abrió el desfile que mostró al mundo a un pueblo que tiene garantizados sus derechos humanos fundamentales. Un pueblo que reclamó una vez más el regreso a la patria de los 5 héroes cubanos. Un pueblo trabajador que en medio de los preparativos del 20º Congreso de la CTC ratificó su compromiso de avanzar con disciplina y exigencia en la actualización del modelo económico socialista. En la estratégica batalla económica en que nos encontramos, es un imperativo continuar elevando de manera sostenida los niveles de producción, la productividad del trabajo, la calidad de los servicios, incrementar las exportaciones y la sustitución de importaciones y el uso más racional de los recursos para alcanzar la eficiencia que el país requiere. Más de 2.000 dirigentes sindicales e integrantes de organizaciones de solidaridad de 73 países, representantes del Foro de Sao Paulo y otros invitados extranjeros expresaron con su presencia su apoyo y admiración al pueblo cubano y a su revolución socialista. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió el desfile obrero en Santiago de Cuba. El territorio festeja también este año el aniversario 60 de la gesta moncadista. Muchos levantaron con congo una ciudad que no durmió desde las 3 de la madrugada, la hora de comenzar a congregarse el pueblo en la avenida de los desfiles. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, inició la marcha de los trabajadores en Santiago, acompañado por las máximas autoridades del territorio. En poco más de 2 horas, unos 320.000 santiagueros en 17 sindicatos laborales pasaron con pasos cadenciosos frente a la imagen ecuestre del Titán de Bronce. A la Plaza Mayor General Antonio Maceo asistieron este 1 de mayo delegaciones extranjeras de Francia, Italia, Alemania, República Dominicana, Haití y Venezuela. No hubo novedades en Santiago, solo imágenes repetitivas que cambian por año con el entusiasmo de turno de cada hombre o mujer, de cada cubano que defiende sus principios y el curso de la patria, despertando este día con la luna y cerrando con su presencia a ritmo de conga al final de este cartel. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los desfiles en las provincias de Artemisa y Mayabeque fueron encabezados respectivamente por el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y el general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías, ambos miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.
La creatividad y el júbilo de los artemiseños distinguieron las calles de este pueblo. Diferentes generaciones se juntaron para reafirmar la continuidad histórica de la revolución. Y qué mejor lugar para hacerlo que el sitio donde descansan los jóvenes moncadistas. A ellos también el homenaje en el Día Internacional de los Trabajadores. Más de 154.900 hijos de esta tierra vibraron hoy en la céntrica avenida 40 de la capital de la joven provincia. A diferencia de otras latitudes, los trabajadores mayabequenses no salieron a las calles a exigir demandas, sino a patentizar su incondicional apoyo a la revolución cubana. Presente en el histórico desfile la imagen inolvidable del mejor amigo de Cuba, el eterno comandante de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Aunque por más de 50 años los pineros han celebrado con inmensa alegría el 1 de mayo, esta vez es diferente. Las calles de Nueva Gerona y los diferentes poblados cobran otro color y otra imagen. Nos acompaña desde el pasado para reafirmar el futuro. El comandante Hugo Chávez, símbolo de la revolución más joven de Latinoamérica, tan profunda como las raíces de los Andes, nos une en el compromiso de construir un socialismo próspero y sostenible. Ha sido una jornada en la que más de 60.000 pineros celebraron la fiesta por el trabajo, por la seguridad, la paz y reafirmaron reclamos como la libertad de los 5 y el cese del bloqueo. Pero más que todo fue la demostración de un pueblo unido que se sabe dueño de su destino. Calles y plazas de Pinar del Río sintieron desde temprano los pasos de un pueblo que hace historia. Más de 73.000 pinareños desfilaron por la calle Martí, arteria principal de la ciudad, agrupados en 19 bloques que representaron los diversos sindicatos y organizaciones de la sociedad. El homenaje al comandante Chávez llegó con el alma llanera interpretada por el Teatro Lírico y a ello le siguió la admiración del pueblo pinareño por el eterno líder venezolano. Estudiantes de esa nación presentes en el desfile junto a los trabajadores de la salud ratificaron la continuidad de la revolución bolivariana. El Día Nacional de los Trabajadores se celebró en algunos países con aspiraciones cumplidas, en otros se escenificaron fuertes protestas para exigir la reivindicación de sus derechos. Los latinoamericanos celebraron este día con motivaciones diferentes. En Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, los trabajadores marcharon en apoyo a las conquistas alcanzadas y a sus respectivos gobiernos. En la República Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro destacó en multitudinario acto los dos modelos económicos que están enfrentados en el país. El modelo de ellos, excluyente, neoliberal, dependiente, proimperialista, el modelo de los amos del valle o el modelo de la patria. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa destacó que en Ecuador quien manda hoy es el pueblo. Ya no mandan los pelucones, la oligarquía, la burguesía, ya no manda el poder mediático, ya no manda la burocracia internacional, el Fondo Monetario, Banco Mundial, ya no mandan los países hegemónicos, aquí manda el trabajador ecuatoriano, el pueblo, nuestra gente. En tanto, en países como Colombia y Chile, marcaron la jornada la represión a las protestas obreras en reivindicación a sus derechos. En naciones como España, Francia, Grecia, Reino Unido, Alemania y Turquía, primaron las manifestaciones contra el desempleo, los recortes y las medidas neoliberales que asfixian a los trabajadores. En Asia, cientos de miles de obreros salieron a las calles para exigir mejores salarios y otras reivindicaciones. Bangladesh, Indonesia, Taiwán y Corea del Sur fueron exponentes de esas protestas laborales en la jornada del Día Internacional del Trabajo. Orlando Lancís, Redacción Internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este miércoles en Ginebra, Suiza, que el bloqueo económico, político y mediático impuesto por Estados Unidos desde hace más de medio siglo contra la isla es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. Sin secuestros. Al presentar el informe nacional ante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rodríguez Parrilla señaló que Estados Unidos no ha logrado sus objetivos de asfixiar a Cuba. El bloqueo económico, político y mediático impuesto por los Estados Unidos, que Cuba resiste invicta desde hace más de 50 años, es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos
que provoca daños, carencias y sufrimientos, pero no ha impedido la igualdad de oportunidades, la equidad en la distribución de la riqueza, ni la justicia social. El canciller de nuestro país también demandó el cierre de la cárcel y de la base militar de Estados Unidos en Guantánamo y la devolución de ese territorio a Cuba. Rodríguez Parrilla denunció la violación de los derechos humanos a que son sometidos por parte del gobierno norteamericano los 5 héroes. Representantes de 134 países emitieron sus criterios acerca de la labor de Cuba en materia de derechos humanos e hicieron recomendaciones que contemplan los mecanismos de examen al cual son sometidos periódicamente los 193 países miembros de las Naciones Unidas. El Ecuador respetuosamente desea realizar las siguientes recomendaciones a Cuba. 1. Seguir denunciando en los foros internacionales las medidas unilaterales coercitivas, en particular el inaceptable bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, y continuar consolidando el gran rechazo alcanzado internacionalmente. Nuestra delegación desea saludar y felicitar a Cuba por la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Además, la Argentina felicita a Cuba por la adopción del reglamento para el empleo de las personas con discapacidad, que actualiza las normas jurídicas que regulan las formas de empleo. Nuevamente somos testigos del compromiso cubano con los derechos humanos a pesar del injusto y cruel bloqueo, de su ejemplo de solidaridad con los pueblos del mundo, en su lucha por erradicar el analfabetismo y su apoyo constante en la salud. Por ello rechazamos las injustas condenas de los 5 héroes cubanos que dedicaron su vida a la lucha contra el terrorismo. Cuba se presentó por primera vez al examen periódico universal en febrero de 2009 con resultados positivos. En el análisis de este miércoles, la mayor de las Antillas recibió el respaldo mayoritario de los países presentes, los cuales reconocieron que Cuba mantiene resultados sostenidos en materia de derechos humanos. A finales de esta emisión estelar, será transmitida de manera íntegra la intervención del canciller cubano en Ginebra. Adán Morel, Redacción Internacional. El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, anunció este miércoles la expulsión de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, por conspirar contra la nación andina. El mandatario boliviano acusó a ese organismo de realizar actividades políticas entre los sindicatos campesinos y las organizaciones sociales de su país. La USAID operaba en Bolivia desde el año 1964 y contaba con una infraestructura mucho más grande que todas las instituciones existentes en el país, tanto nacionales como extranjeras. Esta agencia fue expulsada recientemente de la Federación Rusa por similares causas y es muy cuestionada en otras naciones latinoamericanas. Saludos amigos del deporte. El gran maestro de Hungría, Zoltán Almasi, se coronó hoy en el grupo élite del Capablanca in Memoriam de ajedrez. Almasi, en partida adelantada de la ronda del adiós, había dividido el punto con su homólogo ruso Dmitry Andreikin y terminó con 6,5 unidades, mientras que Junieski Quesada y Leinier Domínguez, que coincidentemente enfrentaron hoy con opciones de igualar en la cima, dividieron, por lo que concluyeron con 6 puntos en los puestos 2 y 3. Oleinis y Linares ganó el Premier por el sistema de desempate con 7 puntos, igual cifra que la alcanzada por su homólogo nicaragüense Carlos Dávila, de acuerdo al reporte del colega Aurelio Prieto Alemán. La clausura del certamen está programada para las 10 de la noche de este miércoles en el Hotel Habana Riviera. De la pelota, los gallos espirituanos se colocaron por unas horas en la cima solos al derrotar esta tarde a Villa Clara 11-4 en jornada donde Pinar del Río aventajó a Ciego de Ávila en uno de los juegos más ofensivos de esta segunda fase. Los espirituanos se apoyaron en su bateo de largo alcance, al extremo de que de sus 14 indiscutibles, 4 fueron cuadrangulares, salidos de los bates de Eriel Sánchez, Frederick Cepeda, Liván Monteagudo y Julieski Gurriel. Este último remolcó 4, mientras Cepeda batió de 4-4 y Eriel de 5-4. Todo un azote frente al picheo naranja. Lo ganó Ángel Peña y lo salvó Yaisel Sierra. Entre tanto, en desafío de altibajos y muy ofensivo, Pinar aventajó a Ciego de Ávila 14-12. Giovanni Peraza dejó al campo a los Tigres en el noveno con su segundo jonrón del día, este con 2 en circulación frente al perdedor Osmar Carrero. En total, Peraza impulsó 6 de las 14 de su equipo.
El novato Josbiel Vilaú retiró a los 4 hombres a los que enfrentó en el cierre y se agenció su primer éxito en series nacionales. Destacó Alfredo Espaine, quien batió de 4-4, incluido un jonrón. Igualmente la desapareció Donald Duarte. Y hace unos minutos terminó el juego entre los equipos de Industriales y Cienfuegos, ganado por los Elefantes 4-1 en el 5 de septiembre. El triunfo para Jorge Hernández y lo salvó una vez más Duniel Ibarra. De esta manera se abrazan nuevamente Gallos y Elefantes en la cima del Campeonato Cubano de Béisbol. Deportes, emisión estelar. Participantes en el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en La Habana manifestaron su apoyo a Fidel y a Chávez, eternos líderes de los pueblos de Cuba y Venezuela y defensores de las luchas de la clase obrera internacional. Unos minutos después de las 7:30 de la mañana comenzaba en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, un hecho que ya es parte de la tradición histórica de nuestro pueblo y un momento también de reafirmación patriótica y de apoyo a la revolución de los estudiantes, de los campesinos y de los trabajadores. Salimos todos una gran masa popular de estudiantes, profesores, padres, familiares y llegamos aquí a Paseo y Zapata y vinimos todos, salimos por la revolución y por todo lo que nos une a todos los cubanos. Para estar juntos a nuestra revolución, nuestro socialismo junto a Fidel y Raúl. Bueno, venimos a manifestarnos, a seguir con esta revolución y que se respeten los derechos de América Latina y felicidades a todos los trabajadores en su día. Venimos en el apoyo al comandante Fidel Castro. También a la revolución bolivariana de parte de Venezuela, los venezolanos aquí presentes, llevando la consigna de nuestra patria. Apoyando al estudiantado latinoamericano porque es necesario que todos nosotros estemos unidos porque somos principalmente la fuerza avanzada del mundo y la continuación de la revolución. Y vengo aquí a representar a todo el sector educacional. ¿Y viene con Maduro? Vengo con Maduro, con las ideas de Chávez, con las de Bolívar, con las de Martí, porque América Latina es una misma América. Hugo Chávez, que ese es el hombre del mundo para siempre, siempre, Venezuela. Felicitaciones a Cuba, tremendo desfile, tremenda concentración. Amo los cubanos, son mis hermanos, Venezuela y Cuba juntos, compadre, juntos. Viva Raúl, viva Maduro, viva Fidel, Chávez por siempre, Maduro presidente. Más de 200.000 matanceros desfilaron este 1 de mayo unidos por un socialismo próspero y sostenible. Las calles fueron testigo del entusiasmo de un pueblo que también rindió tributo póstumo a Hugo Chávez Frías. Los sindicatos con sus iniciativas protagonizaron la fiesta de los trabajadores, encabezados por una representación de colaboradores que brindaron sus servicios en la República Bolivariana de Venezuela. La fiesta del proletariado se convirtió aquí en escenario de unidad y apoyo incondicional al proceso revolucionario y a los nuevos lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista Cubano. Ocasión oportuna para recordar y homenajear a ese grande de América y amigo entrañable de Cuba, de su revolución, de Fidel y Raúl, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, hombre de este y de todos los tiempos. El cumplimiento de los principales compromisos productivos fue el aporte de los trabajadores en el territorio por la efeméride, como el plan de producción de azúcar ascendente a más de 167.000 toneladas, primeros abanderados del país, junto al despegue en la producción de alimentos y otros rubros exportables. Representantes de los 17 sindicatos del territorio reclamaron la liberación de los 5 héroes antiterroristas presos en cárceles de los Estados Unidos y condenaron el bloqueo genocida de ese país contra el pueblo cubano. En Villa Clara los primeros fueron los internacionalistas, esos que guardan las disímiles experiencias de la labor solidaria y que también se suman al homenaje al eterno comandante Chávez. Para el cierre, las más nuevas generaciones que garantizan el relevo y la continuidad revolucionaria por un sistema socialista más próspero y sostenible. Más de 2.000 personas pertenecientes a organizaciones sociales y sindicales del mundo compartieron este 1 de mayo junto al pueblo cubano. Amigos de más de 70 países llegaron de todo el mundo para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores junto al pueblo cubano. Soy colombiana, feliz de estar en Cuba. Eso es un ejemplo para todo nuestro pueblo latinoamericano.
Viva Cuba! Quero uma celebração e nos dá muita energia para continuar, ser cada dia mais solidário e creer que un mundo mejor es posible y necesario. Es que nosotros hemos recibido mucho de Cuba, por eso estamos acá. Para algunos era su primera vez en la isla, mientras otros repetían la visita motivados por vivir la experiencia en una plaza llena de cubanos, alegres y decididos a continuar defendiendo su revolución. Hace 20 años que quiero venir a ver esto y bueno, ahora se me hizo realidad. Desde Florida, desde Uruguay, con mucho sacrificio, pero estamos encantados de estar aquí. Y yo veo la alegría del pueblo y estoy erizado porque no he visto esto. Y yo digo que esta revolución tiene muchos años de vida porque con esto acá no lo prevé nadie. Los obreros panameños nos unimos a Cuba en este momento y deseamos que siga marcando el paso de libertad y de principio que lo ha hecho durante estos últimos 56 años. De la República Bolivariana de Venezuela llegó también la solidaridad este 1 de mayo, que rindió homenaje al comandante Hugo Chávez. Inicialmente conmovidísimo por el homenaje tan hermoso que se le da hoy a nuestro comandante supremo, líder eterno, que está aquí en nuestros corazones, nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias al pueblo cubano, lo queremos, somos hermanos, somos la misma patria. Y hoy en día vemos millones de Chávez y millones de Fidel, porque en la victoria, cuando es constante y cuando es firme, siempre venceremos y seguiremos venciendo. Mientras este 1 de mayo los cubanos repetían su historia en la Plaza de la Revolución José Martí, amigos de otros países agradecían el ejemplo de la revolución. Milenis Torres y Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bueno, la noticia es que va a seguirse incrementando los chubascos, tormentas eléctricas en occidente y centro del país mañana jueves y también el viernes. De hecho, ya ha habido algún incremento hoy. Es que hay una vaguada que está aquí en la parte oriental del continente hacia el Golfo de México y esa vaguada pues influye incrementando la inestabilidad en nuestra área, también incrementándose la actividad de chubascos y tormentas eléctricas debido a que hay más humedad, también el calentamiento del día y por lo tanto ya lo hemos tenido hoy. Observen ustedes cómo se ha incrementado ya desde el mediodía en el occidente y centro del país y esa va a ser la tónica del tiempo también mañana jueves y el viernes. Así que mañana amanecerá con sol y algunas nubes, pero se va incrementando la nubosidad en la mañana hasta nublarse y puede ocurrir ya algunas lluvias, algunos chubascos en horas del mediodía, principalmente en zonas de la costa norte. Ahora las temperaturas mínimas por la madrugada 21 a 23 grados y por la tarde pues habrá chubascos y tormentas eléctricas en todo el territorio occidental, mayormente en zonas de la costa norte y ocurrirán temperaturas máximas entre 29 y 31 grados Celsius. Esos chubascos, tormentas eléctricas pueden alcanzar hasta primeras horas de la noche. Incluso los vientos y la altura de las olas pueden ser superiores en las zonas de chubascos y tormentas eléctricas. Bueno, en la zona central del país ahí amanecerá con sobre algunas nubes, pero ya también se va a incrementar la nubosidad al final de la mañana y al mediodía con algún que otro chubasco. Temperatura mínima por la madrugada 21 grados. En la tarde también numerosos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas para el territorio occidental con temperaturas máximas entre 31 y 32 grados Celsius. Sin embargo, en la parte oriental del territorio nacional, ahí tendremos un tiempo de menos lluvia. Tendremos una mañana con sol y algunas nubes, 21 a 24 grados las temperaturas mínimas por la madrugada y en la tarde subiendo bastante las temperaturas hasta máximas de 32 y hasta 34 grados en la provincia de Granma, con solamente aislados chubascos, lluvias en horas de la tarde y hasta las anochecer. En los próximos días, el viernes va a continuar la actividad de chubascos y lluvias, fundamentalmente occidente-centro del país, aunque algunos también para la zona oriental, disminuyendo ya el sábado y disminuyendo más aún para el domingo en occidente y centro del territorio nacional, aunque serán días, por supuesto, de verano, con temperaturas elevadas, que verán ustedes cómo se irán hasta los 34 grados en la zona oriental del territorio nacional. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Los jóvenes de la enseñanza media y superior se sumaron a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. Compartiendo consignas e ideas, se integraron al desfile de manera especial.
Parecía una carrera por la calle 17 del Vedado, pero el ritmo de la conga reveló otro propósito. Porque todos los cubanos nos movemos al ritmo de la conga y apoyamos hacia nuestra revolución. Estudiantes y jóvenes del municipio Playa se incorporaban a la calle Paseo, donde desde muy temprano los universitarios de la capital esperaban el inicio del desfile por el 1 de mayo. Pienso que es importante darse cita aquí, uno porque estamos celebrando, estamos apoyando el proceso que se está desarrollando ahora en Venezuela, dándole legitimidad a ese proceso que es uno de los más democráticos del mundo y además apoyando la democracia cubana, dando un sí por la revolución y marchando por un proceso más rentable y demás, que es una de las consignas a las que hoy nos convocan. Para nosotros más bien es una fiesta de todos los trabajadores cubanos, por eso es un gran honor para mí. Estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina mostraban desde muy temprano sus trajes típicos. Es un evento muy especial para mí porque, bueno, Cuba me ha dado mucho y es una manera que yo puedo regresar algo que Cuba los da. Y también está aquí con la hermandad, con Venezuela, para decir a la gente que Chávez siempre está con nosotros. Diversos técnicos y universitarios, profesores, guardiamarinas y cadetes, todos hacia la Plaza de la Revolución, con sus aspiraciones y sus ideas, unidos en apoyo a la clase obrera de la que muy pronto formarán parte. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la ciudad de Camagüey, la Plaza Mayor del Mayor reeditó la sonoridad y los colores de otro mayo inaugural. Lo hizo al conjuro de una celebración proletaria que no por esperada dejó de resultar sorprendente. Casi 3 horas de desfile permitieron que decenas de miles de lugareños expresaran aquí, en el idioma inequívoco de torrentes humanos como el de hoy, su patriotismo raigal y su voluntad de continuar defendiendo las mejores ideas que acaudala nuestra historia. El desfile del 1 de mayo en Granma demostró la continuidad histórica del proceso socialista cubano y la solidaridad inmensa por los amigos de la isla. Miles de trabajadores, junto a sus familiares, en marcha unida, desbordaron entusiasmo frente a la Plaza de la Patria de Bayamo. Disímiles iniciativas avalaron el compromiso político de los granmenses inmersos en proyectos de trabajo más eficientes. Las autoridades de la provincia de Granma acompañaron a su pueblo, así como héroes del trabajo y de la República de Cuba. Una fiesta de trabajadores invitó a la familia holguinera y pocos quedaron en casa. Llevaron al amigo entrañable, el eterno comandante Hugo Chávez Frías. Más de 800.000 personas celebraron el 1 día de mayo en la provincia de Holguín. Unos caminaron hasta las plazas del territorio, otros realizaron actos en batalles y centros de trabajo en vísperas de la fecha. Cada paso fortaleció la voluntad de desarrollar la economía cubana. Se escuchó el reclamo por el regreso a la patria de nuestros 5 héroes y la condena al bloqueo. En la provincia de Las Tunas, unos 17 sindicatos mostraron parte de los logros económicos y sociales del territorio. Saludar la fecha con el cumplimiento de los planes productivos fue la convocatoria. Delegaciones de otros países, como la Giovanni Ardixone de Italia y estudiantes extranjeros de unas 36 naciones, asistieron al encuentro proletario. Trabajadores estatales y cuentapropistas, jóvenes, amas de casa, niños, acudieron al desfile que tuvo por tribuna central a la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González. Los trabajadores estatales y no estatales de Guantánamo celebraron el 1 de mayo con el incentivo de ver avanzar la actualización del modelo económico para hacer próspero y sostenible al socialismo cubano. Los actos previstos en cerca de medio centenar de localidades constituyeron una contundente muestra de nuestra disposición a seguir construyendo la sociedad socialista. El desfile por el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana reafirmó la unidad y el respaldo del pueblo a su revolución. La plaza vibró una vez más. El apoyo completo al pueblo venezolano, al presidente Nicolás Maduro, a nuestro comandante jefe Raúl, y además el 160 aniversario del natalicio de nuestro apóstol, al 20 Congreso de la CTC. Creo que son muchas razones por las cuales nosotros desfilamos como buenos cubanos. Una forma de reflejar y demostrar al mundo entero el concepto y los principios de los cubanos. La exigencia de justicia en el caso de los 5 héroes estuvo presente en cada bloque. Están junto con nosotros porque desde las cárceles norteamericanas ellos están combatiendo también por el socialismo, están combatiendo por la revolución, están combatiendo por la paz. Extranjeros en la marcha calificaron de impactante lo visto este 1 de mayo en La Habana. Sí, la única al mundo, no hay otra fiesta así. Sigue adelante que va bien.
Viva Fidel Chávez. Es la primera vez que vengo acá, la verdad que es muy emocionante, nunca había visto semejante cantidad de gente defendiendo un ideal, ¿no? Que creo que es la parte interesante para resaltar como periodista extranjero. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Nosotros amamos profundamente a Cuba, su lucha revolucionaria, y sabemos que Cuba y Venezuela son una sola bandera, un solo país, una sola lucha, y los proletarios del mundo tenemos que estar unidos contra el imperialismo y la guerra. Nuevo mensaje al mundo en una fecha que celebra todo un pueblo. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Momentos antes de desfilar, los cubanos siempre se reúnen en bloques para organizarse y marchar hasta la Plaza de la Revolución. Cada uno lleva sus iniciativas muy cubanas. ¿Qué es un 1 de mayo antes del desfile? Gente que va y viene o viene y va. Son pasos que se pierden en una madrugada que apenas alumbra las primeras luces. Es la alegría retratada en las banderas, iniciativas del pueblo recreadas desde el barrio o los centros de trabajo. Se nos dio la tarea, la hicimos en 7 días, la logramos hacer y bueno, como pueden observar, es un simulador de la realidad de un avión real de los que hoy se pone en explotación durante todo el año en el país para darle tratamiento a los cultivos. Grandes carteles concebidos industrialmente o no avivan el movimiento a través de las avenidas. Trabajadores del transporte han pensado bien cuál será su aporte al desfile. Esta locomotora tiene su tradición, esta fue construida en los talleres de Ciénaga, ya en otras ocasiones también se ha utilizado en otros 1 de mayo. La traemos en un camión, entonces de ahí posteriormente fue montada aquí y la hemos traído aquí con los compañeros maquinistas y conductores. Una marcha se adereza con los sonidos bien cubanos. A ritmo de conga se esperó el amanecer en Zapata y Paseo este 1 de mayo. Las banderas y carteles de mayor porte las llevaron esta vez los jóvenes que tuvieron a su cargo el cierre del desfile. Estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional Vladimir Ilich Lenin ondearon banderas nacionales y del 26 de julio. En cada una de las banderas hay alrededor de 60, entre 50 y 60 estudiantes. En homenaje, por supuesto, a todos nuestros héroes y mártires y ratificando eso, que los jóvenes no fallaremos y eso lo vamos a demostrar cuando pasemos por ahí por la plaza. Algunos trabajadores han decidido meterle el pie al día feriado, como se diría en buen cubano. ¿Esas cornetas para qué sirven en el desfile? Eso para pitar, para que la gente se ponga contenta, alegre. ¿Le han comprado muchas hoy? Hoy en día poquita, Pero me dice usted que si no la compran, usted la regala también, ¿verdad? Sí, la regalo también. Son los colores también de la PMM, de los estudiantes de la UCI, de la CUJAE, de los trabajadores de la ciencia. Azules, rojos o blancos han marchado en Cuba desde Pinar hasta Guantánamo. Son las iniciativas, ese color que el pueblo mueve con su ingenio bien cubano. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como informamos al inicio del estelar, a continuación transmitimos íntegramente las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en Ginebra, durante la presentación del informe de Cuba en el mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Señor presidente, Cuba se honra en presentar su segundo informe nacional al mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Lo hace orgullosa de su obra humanista y de su ejecutoria en la garantía del ejercicio de todos los derechos humanos para todos los ciudadanos. El bloqueo económico, político y mediático impuesto por los Estados Unidos, que Cuba resiste invicta desde hace más de 50 años, es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos que provoca daños, carencias y sufrimientos, pero no ha impedido la igualdad de oportunidades, la equidad en la distribución de la riqueza ni la justicia social. El persistente empeño norteamericano en imponer un cambio de régimen al pueblo cubano es una grave violación a su derecho a la autodeterminación,
que no ha podido impedir tampoco la participación activa, democrática y directa de sus ciudadanos en la edificación del orden constitucional, en las decisiones de gobierno, ni en la elección de sus autoridades. Cuba viene a este Consejo sin personas desprotegidas ni privadas de dignidad, donde no hay niños sin educación de calidad, enfermos sin esmerada atención médica o ancianos sin protección social. Una nación donde no existen trabajadores, campesinos, intelectuales o estudiantes cuyos derechos no estén protegidos por la ley. Un lugar con seguridad ciudadana, sin crimen organizado ni drogas. Concurre al Consejo un pueblo unido con profunda cohesión social. Un Estado sin un solo ejecutado extrajudicialmente, torturado ni desaparecido. Sin secuestros de personas ni cárceles secretas. Este ejercicio coincide con el Día Internacional de los Trabajadores, el cual en Cuba millones de compatriotas y cientos de amigos de todo el mundo celebran con alegría en plazas y calles. Lo hacen como hombres y mujeres libres en defensa de los derechos conquistados. No son masas de personas justamente indignadas, trabajadores en paro, estudiantes asediados por costos y deudas o inmigrantes perseguidos por el egoísmo, el racismo y la xenofobia. Llegue nuestra solidaridad a todos los que luchan en cualquier lugar del planeta por derechos humanos para todos, por la paz, por el desarrollo, por la sobrevivencia de la especie amenazada por colosales arsenales bélicos y por el cambio climático. Señor presidente, este informe es el resultado de un proceso amplio y participativo de consultas que involucró a numerosas instituciones gubernamentales, al Parlamento, a organizaciones de la sociedad civil y a otras instituciones. El seguimiento a las recomendaciones aceptadas en el primer ciclo del EPU fue el objetivo principal de los trabajos del Grupo Nacional que coordinó el proceso y elaboró el informe. De la primera presentación de Cuba a este mecanismo en el año 2009, a la fecha se han producido cambios significativos en la economía y la sociedad. Se ha avanzado en el proceso de perfeccionamiento institucional, se continuó profundizando en la participación y el control ciudadano como fundamento de nuestra democracia y se sostuvo el empeño por alcanzar un desarrollo sostenible con justicia social. Cuba sigue comprometida en su decisión irrevocable de avanzar en su desarrollo socialista, autóctono, original, democrático y libremente participativo. No venimos a presentar una tarea concluida, ni pretendemos que se considere el socialismo cubano modelo para nadie. Tampoco aceptamos que haya un modelo único o universal de democracia y mucho menos la imposición del sistema político de los países industrializados de Occidente que ha entrado en crisis. Rechazamos asimismo la manipulación política, la hipocresía y el doble rasero frecuentes en el debate sobre los temas de derechos humanos. Señor presidente, uno de los acontecimientos más trascendentes desde la anterior sesión fue la adopción por la Asamblea Nacional del Poder Popular de los lineamientos de la política económica y social, los cuales constituyen un conjunto de decisiones esenciales de actualización del modelo económico y social cubano y un programa de gobierno. Los lineamientos fueron adoptados tras un amplísimo debate popular en el que millones de cubanas y cubanos formularon con absoluta libertad más de 400.000 enmiendas que modificaron 2/3 del proyecto
y votaron sobre cada uno de sus 12 capítulos. Fue esta una experiencia peculiar de consulta directa a los ciudadanos para obtener consenso sobre las políticas económicas, monetarias y sociales del gobierno y sobre las medidas para superar los efectos de la crisis económica global y los problemas de la economía cubana sin recetas neoliberales de austeridad, sin salvar bancos a costa de injustos recortes sociales. Cuba ha continuado fortaleciendo el carácter democrático de su institucionalidad con leyes, políticas y programas de naturaleza popular y participativa conformes a las aspiraciones del pueblo. Se han adoptado nuevas normas que amplían la base legislativa de los derechos humanos, como las relativas a la seguridad social, la vivienda, el empleo y el trabajo por cuenta exclusivamente personal, la entrega de tierras en usufructo, entre otras. A su vez, se viene avanzando en el perfeccionamiento y actualización del sistema jurídico del país a través de la aplicación de un grupo de modificaciones que se corresponden con las necesidades de la sociedad cubana y los más elevados estándares internacionales en la materia. Entre ellas, destacan las enmiendas a la Ley de Migración, que han tenido gran impacto y favorecido las relaciones de la nación cubana con su emigración, pese a la constante manipulación política del tema migratorio. Señor presidente, el sistema de protección jurídica de los derechos humanos en Cuba no queda restringido a su formulación constitucional. Está debidamente desarrollado e implementado en otras normas sustantivas y procesales vigentes, acordes con los derechos reconocidos en la Declaración Universal y en los demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Cuba ha obtenido significativos avances en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. La educación alcanza cobertura universal y es gratuita en todos los niveles de enseñanza. El Estado cubano garantiza, a través de sus diversos programas, que cada niña, niño y adolescente tenga la posibilidad y el derecho de estudiar en el Sistema Nacional de Educación y llegar en su formación con igualdad de oportunidades hasta donde sus capacidades y esfuerzos le permitan. El primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros fue investido como autoridad para la protección y supervisión de los derechos de la niñez. El derecho a la educación se asegura a todo niño y joven con cualquier discapacidad mental o física a través de la educación especial, cuando no es posible la integración plena de la persona con capacidad diferente en las instituciones de enseñanza general. La atención a estos niños y jóvenes se realiza en cada rincón del territorio nacional en diferentes modalidades y en todos los niveles de enseñanza. El más reciente informe mundial de la UNESCO sobre el seguimiento de la educación para todos, 2012, posiciona a Cuba en el lugar 16 por su índice de desarrollo educacional. La UNESCO reconoció a Cuba como el país latinoamericano y caribeño que destina la proporción más elevada de su presupuesto a la educación. Bajo la prédica martiana, ser cultos para ser libres, Cuba se destaca por su desarrollo cultural, el pleno acceso de la población al arte y la literatura, por la preservación y defensa de nuestra cultura y el enriquecimiento de nuestros valores espirituales. Cuba es igualmente reconocida por sus destacados resultados y la elevada calidad de su sistema de salud pública, con cobertura universal y asistencia gratuita. Con una tasa de mortalidad infantil de 4,6 por cada 1000 nacidos vivos, Cuba ha consolidado indicadores
que superan a los de muchos países industrializados. Con un médico por cada 137 habitantes, Cuba es, según la Organización Mundial de la Salud, la nación mejor dotada en este sector. Desde 2009 hasta 2011 recibieron protección por parte de la Seguridad Social 19.371 madres de hijos con discapacidad severa, lo que ha permitido que éstas se ocupen personalmente de ellos. La atención al adulto mayor es una prioridad y para ello se realiza un trabajo multidisciplinario e intersectorial que garantiza la calidad de vida de este creciente sector poblacional. La esperanza de vida al nacer alcanza los 78 años como promedio. En la próxima década, más del 87% de los cubanos sobrevivirán los 60 años. Los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona se sustentan en el principio de respeto a la dignidad humana y constituyen pilares en la actuación de las autoridades y del funcionamiento de toda la sociedad. Carecen de protección, sin embargo, 5 luchadores antiterroristas cubanos que sufren injusta y prolongada prisión en los Estados Unidos. Fueron juzgados sin las garantías del debido proceso, en un ambiente de venganza y odio, bajo una campaña de prensa calumniosa pagada por la Fiscalía, sometidos a prolongado confinamiento solitario, obstaculizada su defensa legal, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y varios de ellos privados de las visitas de sus familiares. Nos preocupa profundamente el limbo jurídico que sustenta la permanente y atroz violación de los derechos humanos que transcurre en la ilegal base naval de Guantánamo, territorio cubano que usurpan los Estados Unidos, centro de torturas y muertes en custodia, donde quedan 166 detenidos desde hace 10 años sin garantías, juicio ni defensa, más de 100 de ellos en huelga de hambre, de los cuales 17, con peligro para sus vidas, reciben alimentación forzada por intubación. Esa cárcel y base militar deben ser cerradas y ese territorio debe ser devuelto a Cuba. Nuestro país reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa sin discriminación alguna. En Cuba están presentes alrededor de 400 religiones e instituciones religiosas. Las libertades de opinión, de expresión, de información y de prensa son reconocidas a todos los ciudadanos. El elevado nivel educacional y cultural del pueblo, el carácter social y público de los medios de información, la inexistencia de emporios financiero-mediáticos que en otros lugares imponen intereses económicos y políticos, la ausencia de publicidad comercial que es generalmente embrutecedora y el ejercicio del poder popular facilitan las condiciones materiales para su disfrute. El derecho a la información libre y veraz debiera ser garantizado por los Estados. Es urgente la democratización de Internet, la transferencia de recursos y tecnologías idóneas para la comunicación social. Debe cesar el monopolio tecnológico y administrativo y de generación de contenidos, el uso político y militar de las redes, la discriminación cultural y lingüística. Es necesario reducir la brecha digital. El bloqueo impide a Cuba conectarse a los cables submarinos cercanos, encarece los servicios y dificulta el acceso de la población a estos. Prohíbe a proveedores internacionales suministrarnos servicios, software o tecnologías. A nuestro país se le niegan diversos servicios de Google, por ejemplo, o el acceso a plataformas tecnológicas internacionales.
entre 2010 y 2013, Estados Unidos ha destinado también 191,7 millones de dólares para financiar organizaciones y agentes pagados, el uso subversivo de tecnologías de la información y para realizar transmisiones ilegales de radio y televisión que buscan el cambio de régimen en Cuba, a lo que se añaden otros fondos millonarios canalizados por sus servicios especiales y grupos privados. En ese esfuerzo participan algunos de sus aliados. Señor presidente, en Cuba la igualdad y la no discriminación están plenamente garantizadas. Los avances logrados en materia de género son sobresalientes. El gobierno cubano sigue aplicando múltiples leyes y políticas y programas dirigidos a la afirmación de estos. La proporción de cubanas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento, ascendió en las últimas elecciones al 48,86%. En términos proporcionales, Cuba ocupa el segundo lugar a nivel mundial por la presencia de mujeres parlamentarias. Por primera vez, 2 mujeres son vicepresidentas del Consejo de Estado y estas constituyen además el 41,9% de sus miembros. 1/3 de los ministerios están encabezados por ellas. Fue erradicado el racismo institucional. Se brindaron amplias posibilidades de superación y beneficios reales a los sectores más desfavorecidos y se lucha por asegurar una completa y efectiva igualdad de oportunidades a sectores históricamente desfavorecidos o familias disfuncionales. No han sido aún superados ciertos prejuicios y estereotipos raciales que sobreviven del pasado colonial de la esclavitud y un régimen neocolonial que entronizó el racismo y la segregación racial. Como complemento al esfuerzo gubernamental y a la completa protección que dan nuestras leyes, se ha decidido encargar a un vicepresidente del Consejo de Estado del seguimiento y la supervisión de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Nos sentimos orgullosos de nuestra herencia africana. Compartimos de modo desinteresado la suerte de nuestros hermanos africanos en su batalla contra el colonialismo y el apartheid. Otro tema en el que se avanza de modo sostenido es la lucha contra la discriminación por motivo de la orientación sexual. El Programa Nacional de Educación Sexual ha incorporado una estrategia educativa permanente por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género, estableciéndose múltiples espacios de intercambio sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación. Con relación al fomento y la garantía de realización de los derechos de las personas discapacitadas, hemos logrado que la mayoría de ellas puedan estudiar e incorporarse al trabajo. Se les brinda apoyo en las más disímiles esferas de la actividad social. Señor presidente, el sistema penitenciario cubano se sustenta en el principio del mejoramiento humano. Cuba cumple los preceptos de las reglas mínimas internacionales para el tratamiento a los reclusos y privilegia el enfoque preventivo a través de numerosos programas sociales, entre ellos los dirigidos a convertir las prisiones en centros de educación. Todos los reclusos tienen garantizada su atención médica y estomatológica gratuitas y en condiciones de igualdad al resto de la población cubana. Reciben salario igual por el trabajo que realicen. 27.095 internos, aproximadamente la mitad del total, se encuentran incorporados al estudio en los diferentes niveles de enseñanza, incluido el universitario, en cada establecimiento penitenciario del país. Muchos de ellos se capacitan además en algún oficio. Este sistema educativo
ha ayudado a los internos en su reincorporación a la sociedad, incluido el trabajo. Señor presidente, nuestro pueblo, pese a carencias y dificultades, ha compartido y comparte desinteresadamente lo que tiene con otras naciones, contribuyendo solidariamente a la realización de los derechos humanos de otros pueblos del mundo. La Operación Milagro, desde el 2004, ha devuelto la visión a decenas de miles de ciudadanos y realizado cirugías oftalmológicas gratuitas a 2,4 millones de personas de 34 países de América Latina, el Caribe y África. Desde el 2005, el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias, Henry Reeve, ha brindado asistencia médica a más de 3 millones de damnificados. Se mantiene la cooperación en Haití, hermana nación del Caribe que necesita recursos para la reconstrucción y el desarrollo. Han trabajado allí más de 12.000 colaboradores cubanos. A partir del 2004, se ha ampliado la cooperación en los procesos de alfabetización y post-alfabetización mediante los programas cubanos Yo Sí Puedo, Premio UNESCO Rey Cejón, Ya Puedo Leer y Escribir y Yo Sí Puedo Seguir. Hasta noviembre de 2012 se habían graduado del programa Yo Sí Puedo 6,9 millones de personas y 976.000 del Yo Sí Puedo Seguir. Señor presidente, Cuba mantiene un alto nivel de cooperación e interacción con los procedimientos y mecanismos de la maquinaria de Naciones Unidas en materia de derechos humanos que tienen aplicación universal sobre bases no discriminatorias. Siempre hemos demostrado una inequívoca voluntad de diálogo en todos los temas y con todos los estados, sin excepción, sobre la base del respeto recíproco, la igualdad soberana y el reconocimiento al derecho de libre determinación. Cuba ha consolidado un diálogo positivo con los órganos creados en virtud de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Desde el 2009 se elaboraron 5 informes nacionales, 3 de los cuales ya han sido presentados ante los correspondientes comités. Actualmente se encuentran en fase de revisión para su envío el informe inicial de Cuba en virtud del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como el informe inicial en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuba es Estado parte en 42 tratados internacionales de derechos humanos y cumple con sus disposiciones. Otros instrumentos, incluidos ambos pactos de derechos humanos, continúan bajo consideración por las autoridades correspondientes. El país sostiene vínculos de cooperación con diversas organizaciones humanitarias y de derechos humanos de todo el mundo, tanto en su propio territorio como en el desarrollo de misiones de colaboración internacional. Señor presidente, estamos abiertos al diálogo constructivo, respetuoso y apegado a la verdad. Brindaremos las informaciones y aclaraciones necesarias. Muchas gracias. Y fueron titulares en la emisión estelar el multitudinario desfile por el 1 de mayo en La Habana, presidido por Raúl. Las marchas con que millones de cubanos ratificaron su respaldo a un socialismo próspero y sostenible y rindieron homenaje al comandante Hugo Chávez. Las celebraciones por el Día de los Trabajadores en el mundo. Y la presentación por Cuba de su segundo informe al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias por su compañía, son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta mañana.